Durante mucho tiempo, creí que historias como estas solo les pasaban a personas que lo ignoraban todo, que abusaban de su cuerpo, que tenían mala suerte. También creía que si los análisis normales decían que todo estaba bien, entonces era verdad. Hoy sé que esa creencia es cómoda y peligrosa, porque llegué a un centro de cuidados paliativos a los 32 años, sin haber escuchado nunca una alerta clara, sin haber recibido nunca un aviso directo, viviendo una vida que, a ojos de cualquiera, parecía completamente normal. Esta no es una historia sobre fuerza, ni sobre milagros, ni sobre pensamiento positivo. Es sobre un diagnóstico tardío, síntomas ignorados, consultas en las que nadie tenía respuestas y momentos en los que nadie me creyó, ni siquiera yo mismo. Trata sobre cómo la lucha contra una enfermedad grave no empieza cuando el médico pronuncia su nombre, sino mucho antes, cuando sientes que algo va mal y aprendes a dudar de ello. Quizás lo más aterrador sea darse cuenta de que no estaba preparado porque nadie lo está nunca. No sabía lo que estaba pasando mientras me repetía a mí mismo que todo parecía normal. Y es exactamente por eso por lo que esta historia importa. No para asustar, sino para mostrar lo que casi nadie cuenta. Cómo es vivir con una enfermedad grave antes siquiera de saber que existe. Y cómo cambia la vida después de que finalmente lo descubres. Si crees que esto no te puede pasar a ti, esta historia es especialmente para ti. Y si alguna vez has sentido que tu cuerpo intentaba decirte algo que nadie escuchaba, tal vez aquí encuentres palabras que cobren sentido. El inicio de todo. Voy a ser directo, porque así es como ocurre la vida real. Mi nombre es Michael, tenía poco más de 30 años y llevaba una vida absolutamente común. Nada de dramas, nada de superación, nada de historia inspiradora. Me levantaba, trabajaba, me quejaba del cansancio, me prometía a mí mismo que cuidaría mejor mi salud, y no lo hacía. Todo parecía normal. Y cuando digo normal, es normal de verdad. Análisis normales, rutina normal, conversaciones normales con todo el mundo diciendo que todo estaba bien. No sabía lo que estaba pasando porque, sinceramente, no parecía que hubiera nada que saber. Pensé que no era nada, y sigo creyendo que es importante decir esto desde el principio. No era alguien negligente ni inconsciente, solo era como la mayoría de la gente. Confiaba en lo que veía en el papel, confiaba cuando decían que todo estaba correcto, confiaba cuando le quitaban importancia. Y quizás ese fue mi mayor error, confiar demasiado. Porque cuando nadie te cree, pero los análisis normales lo confirman, empiezas a desconfiar de ti mismo. Empiezas a pensar que estás exagerando, dramatizando, inventando cosas. Me repetía internamente que todo parecía normal, incluso cuando algo iba mal, incluso cuando el cuerpo daba señales que yo escondía bajo la alfombra. Mi vida antes del diagnóstico tardío no tenía nada de extraordinario. No vivía al límite, no abusaba de nada, no tenía antecedentes que explicasen lo que vendría después. Y es importante decir esto, porque crea una identificación real. Yo era esa persona con la que te cruzas por la calle y nunca imaginas que, en poco tiempo, estaría viviendo con una enfermedad grave. Yo mismo nunca lo imaginé. No estaba preparado porque nadie lo está cuando la normalidad aún parece intacta. Y esa normalidad es demasiado frágil, solo que uno solo lo entiende después. Recuerdo pensar varias veces, si fuera algo serio, alguien ya se habría dado cuenta, y nadie se daba cuenta. Nadie tenía respuestas, y cuando nadie tiene respuestas, aprendes a silenciar las preguntas. Fui haciendo eso día tras día. Los síntomas ignorados se convirtieron en ruido de fondo. Una molestia aquí, otra allá, cosas demasiado pequeñas para justificar una preocupación mayor. Al menos eso era lo que me decía a mí mismo. No sabía lo que estaba pasando, pero tampoco quería saberlo, porque saber significaría admitir que algo iba mal. El problema es que romantizamos demasiado la idea de percibir las señales. En la vida real no es así. En la vida real sigues funcionando, trabajando,
pagando facturas, planificando el mes que viene, viviendo como si todo estuviera bajo control. Mi vida cambió después, pero antes de eso parecía sólida, previsible, segura, y eso es lo que hace que el choque sea mayor, porque no había avisos en letras grandes, solo pequeños desvíos que preferí ignorar y, de nuevo, pensé que no era nada. Si estás escuchando esto ahora y alguna vez has sentido algo parecido, ese malestar que no sabes explicar, esa sensación de que algo no encaja, comenta aquí abajo. De verdad, escribe aunque sea "ya he sentido eso" y suscríbete al canal, porque esta historia no es sobre el miedo. Es sobre reconocer lo que aprendemos demasiado tarde. Digo esto porque en algún momento nadie me creyó, y yo tampoco. Y tal vez sea ahí donde todo empieza. No cuando el cuerpo grita, sino cuando aprendemos a fingir que no escuchamos. Cuando la normalidad parece lo suficientemente fuerte como para callar cualquier duda, solo que no lo es. Y yo tardé en darme cuenta. Tardé más de lo que debería. Y lo que vino después, bueno, ahí ya no se podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La falsa resolución. Después de aquel periodo en el que todo parecía normal, empezaron a surgir cosas demasiado pequeñas para dar la alarma, pero demasiado constantes para ignorarlas por completo. No era un dolor insoportable, ni algo que me postrara en la cama. Era más bien una molestia persistente, una sensación extraña en el cuerpo, como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar. Pensaba, será la alimentación, será el estrés, ya se pasará, y se pasaba por un tiempo, luego volvía. Y yo seguía diciendo lo mismo. Pensé que no era nada, porque admitir lo contrario parecía una exageración. Busqué ayuda, por supuesto. No fue una historia de abandono total. Fui a consultas, expliqué lo que sentía, lo describí a mi manera un poco confusa, porque no sabía exactamente qué estaba pasando. Y entonces venía siempre la misma respuesta, dicha de formas distintas, análisis normales, todo dentro de lo esperado, nada que justificase preocupación. Aquello debería haberme tranquilizado, pero curiosamente no lo hacía, porque los síntomas ignorados seguían ahí, discretos, pero constantes. Y cuando escuchas varias veces que todo está bien, empiezas a sentirte un poco tonto por insistir. Cada nueva consulta se convertía en un pequeño ejercicio de autocontrol. Entraba pensando que esta vez alguien notaría algo diferente. Salía con la sensación de que estaba perdiendo el tiempo. Nadie tenía respuestas. Y lo que es peor, nadie parecía estar buscándolas de verdad. Era siempre algo genérico, una explicación preparada, un vamos a observar. Yo observaba, claro, observaba cómo mi cuerpo fallaba poco a poco, mientras me aconsejaban que me relajara. Y eso va creando una frustración silenciosa, difícil de explicar para quien nunca ha pasado por ello. Hubo un momento en el que empecé a ajustar mi discurso. Minimizaba lo que sentía para no parecer exagerado. Hablaba menos, cortaba detalles, elegía mejor las palabras, porque cuando nadie me creyó las primeras veces, aprendí que insistir demasiado también molesta. Y eso es perverso. Empiezas a negociar con tu propia percepción. Empiezas a pensar que tal vez el problema seas tú, que tal vez te estés imaginando cosas, que tal vez sea ansiedad. Y sí, eso también lo escuché. Con cada nuevo análisis normal, sentía un alivio breve, casi falso. Era como ganar una tregua, no una respuesta. El alivio venía acompañado de una duda mayor. Si todo está normal, ¿por qué yo no me siento normal? ¿Por qué algo iba mal incluso cuando los números decían que no? No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que no estaba bien. Solo que saberlo uno solo no ayuda mucho cuando todo el sistema parece decir lo contrario. Este proceso agota mentalmente, agota emocionalmente. Empiezas a dudar de tu propia cordura. Empiezas a preguntarte si estás exagerando, si eres débil, si te quejas demasiado. Mientras tanto, la vida sigue exigiendo rendimiento, trabajo, responsabilidades, expectativas, y vas tirando, posponiendo, intentando ser funcional, viviendo con una enfermedad grave sin saber que ya estabas en una lucha contra ella, aún sin nombre, sin rostro, sin diagnóstico. Lo más difícil
es que nada explota de golpe. No hay un evento claro todavía. Es todo a cámara lenta, una acumulación de pequeñas invalidaciones. Cada intento frustrado de entender lo que estaba pasando me iba dejando más callado, más contenido, hasta que en algún punto surgió una explicación que parecía tener sentido, simple, lógica, convincente. Por primera vez en mucho tiempo, alguien dijo algo que parecía cuadrar, y en aquel momento quise creerlo. El diagnóstico. Después de tanto oír que no era nada, cuando finalmente apareció una explicación plausible, me aferré a ella con fuerza. Era algo que explicaba los síntomas ignorados, algo que encajaba en los análisis normales, algo que no ponía mi vida del revés. Y eso importa más de lo que admitimos, porque cuando has pasado demasiado tiempo escuchando que todo está correcto, cualquier respuesta se convierte en un puerto seguro. En aquel momento pensé, listo, ahora tiene sentido. Ahora se acabó esta sensación extraña de que algo iba mal. Nunca olvidaré aquel alivio inmediato. Sin embargo, las señales no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Se volvieron más difíciles de ignorar, pero aún fáciles de racionalizar. No era un empeoramiento brusco, era una extrañeza creciente, algo que no encajaba con la respuesta que había recibido, solo que, emocionalmente, ya estaba demasiado cansado para cuestionarlo. Quería creer que estaba resuelto, quería seguir con mi vida, volver al modo automático, fingir que aquel capítulo se había cerrado. Al fin y al cabo, antes nadie tenía respuestas. Ahora alguien las tenía, y eso debía bastar. Empecé a ajustar mi rutina en torno a esa falsa resolución. Cambiaba hábitos, seguía pautas, me repetía a mí mismo que formaba parte del proceso, y por un tiempo funcionó, o al menos pareció funcionar. A la mente le encantan este tipo de trucos. Cuando deseas mucho que algo sea verdad, cualquier mínima mejora se convierte en una confirmación. Pensaba, ¿ves? Era eso. Pensé que no era nada grave, mi vida no iba a cambiar, todo parecía normal otra vez, o casi, solo que había momentos en los que el cuerpo no seguía el guión, pequeños episodios que no cuadraban con la explicación que me habían dado, sensaciones que surgían de la nada y se iban demasiado rápido para ser una emergencia, pero demasiado frecuentes para ser coincidencia. Lo sentía, pero me lo tragaba, porque dar marcha atrás significaría admitir que tal vez nadie había acertado, y eso significaría empezar de nuevo. Consultas, análisis, dudas, invalidaciones. No estaba preparado para eso otra vez. La falsa resolución es peligrosa precisamente por eso. No parece una mentira, parece el final, parece esa escena en la que el problema se resuelve y la historia podría acabar ahí. Y por un momento viví como si realmente hubiera acabado. Hablaba menos de lo que sentía, evitaba pensar en el tema, empujaba cualquier malestar a la categoría de lo normal. No sabía lo que estaba pasando de verdad, pero creía que ahora sabía lo suficiente. Hubo incluso quien dijo, «¿Ves cómo no era nada?» Y yo asentía en voz alta y discrepaba en silencio, porque en el fondo algo seguía sin encajar, pero no tenía energía para sostener esa duda. Después de tanto desgaste, la falsa paz parecía mejor que la incertidumbre. Y lo acepté. Acepté vivir en ese extraño punto medio, entre confiar y desconfiar, entre aliviar y desconectar, hasta que llegó un día en que ese relato no se sostuvo más. No fue dramático, no fue explosivo, no fue como en las películas. Fue demasiado simple, una información dicha de forma directa, una frase corta, y en ese instante, sin previo aviso, fue cuando todo cambió. La falsa resolución cayó, y lo que vino después ya no dejó espacio para fingir normalidad. El diagnóstico no vino como un choque cinematográfico. No hubo música, no hubo un silencio pesado, no hubo desmayos. Vino como una frase común, dicha casi en el mismo tono que tantas otras que ya había escuchado antes. Cáncer, estadio avanzado. Allí, en pocas palabras, algo que debería ser imposible entró en la habitación. Lo escuché, pero tardé en entenderlo. Mi primer pensamiento no fue miedo, fue confusión. No sabía qué estaba pasando. Aquello no encajaba con mi historia,
con los análisis normales, con todo lo que había vivido hasta entonces. Parecía un error de guión. Cuando llegué a casa y se lo conté a la familia, la reacción fue un silencio extraño. Nadie lloró de inmediato. Nadie gritó. Fue como si todos estuvieran intentando organizar las piezas antes de reaccionar. Mi madre hizo preguntas prácticas. Mi padre se quedó callado. Alguien preguntó si estaban seguros. Y me di cuenta, en aquel momento, de que nadie me creyó de nuevo. Solo que ahora era diferente. No era incredulidad, era negación. Porque aceptar aquello significaba aceptar que la normalidad se había acabado para siempre. Recuerdo pensar que no estaba preparado, ni preparado para la enfermedad, ni para la conversación, ni para la forma en que la palabra grave cambia el peso de todo. La lucha contra la enfermedad grave dejó de ser una posibilidad lejana y se convirtió en algo concreto, con fechas, términos técnicos y decisiones difíciles. Mi vida cambió sin pedir permiso, y aún así me sentía un poco desconectado, como si estuviera viendo la historia de otra persona. No lloré aquel día. Eso siempre sorprende a la gente cuando lo cuento, pero la verdad es que no sentía nada específico, ni tristeza profunda, ni desesperación inmediata, solo una sensación de desplazamiento, como si el mundo hubiera dado un paso adelante y yo me hubiera quedado parado. Nunca olvidaré aquel día, no por el drama, sino por la sencillez con la que todo se desmoronó. Fue demasiado silencioso para algo tan grande. La palabra tratamiento empezó a aparecer en las conversaciones. El camino del tratamiento, próximos pasos, opciones, riesgos, todo muy técnico, muy organizado, mientras dentro de mí solo existía una pregunta simple. ¿Cómo ha podido pasar esto? Volví mentalmente a todos los síntomas ignorados, a cada vez que pensé que no era nada, a cada análisis normal que me tranquilizó. La sensación no era de rabia, era de incredulidad. Mi familia intentaba ser fuerte como podía, intentando protegerse los unos a los otros, todos fingiendo una calma que nadie tenía. Y yo lo observaba todo un poco desde fuera, como si todavía estuviera esperando a que alguien dijera que había habido un error, que se habían confundido de análisis, que lo habían leído mal, pero nadie lo dijo, y nadie tenía respuestas que aliviaran de verdad, solo información, mucha información. Allí, en ese punto, no había lecciones, no había aprendizaje, no había frases bonitas, solo había un hecho. Estaba viviendo con una enfermedad grave ahora, oficialmente, y aun con el diagnóstico dicho en voz alta, todavía no había entendido lo que eso significaba. Solo sabía que ya nada iba a seguir una línea recta. Lo que vino después no fue claridad, fue un camino tortuoso, lleno de idas y venidas, que empezó aquel día y no terminó allí. Vivir con ello. Después del diagnóstico, pensaba que las cosas seguirían un orden lógico. Primero el choque, luego el miedo, después la aceptación. Pero no funciona así. Al menos conmigo no funcionó. Los días empezaron a mezclarse. Había mañanas en las que me despertaba pensando que todo había sido un error y otras en las que la palabra cáncer pesaba tanto que apenas podía pensar. Vivir con una enfermedad grave no es vivir en alerta todo el tiempo, es vivir en una montaña rusa silenciosa. Y eso agota de una manera que nadie explica. El tratamiento entró en mi vida como una obligación, no como una esperanza. El proceso del tratamiento suena bien, pero en la práctica es repetición, espera, efectos secundarios y una sensación constante de que el cuerpo ya no responde como antes. Había días en los que me sentía casi normal y pensaba, tal vez esté exagerando. En otros, el miedo venía sin avisar, miedo a empeorar. Miedo a que no funcionara, miedo a que todo cambiara de nuevo. Mi vida cambió, pero no de golpe. Cambiaba un poco cada día. La parte psicológica es traicionera, porque incluso cuando el cuerpo está relativamente bien, la cabeza no acompaña. Me sorprendía reviviendo los síntomas ignorados, rehaciendo mentalmente cada consulta, cada análisis normal, cada vez que nadie me creyó, no como una culpa explícita, sino como un trasfondo constante de «y sí». Y eso no se pasa rápido, eso
se queda ahí, a veces quieto, a veces ruidoso, pero siempre ahí. Hubo momentos de avance, sí, momentos en los que conseguía planificar algo sencillo, pensar en el futuro cercano, reír de alguna tontería, y entonces, de la nada, venía un retroceso, un resultado que no gustaba, un dolor diferente, una frase desafortunada, y todo se torcía de nuevo. Esa falta de linealidad confunde a quienes están fuera. La gente piensa que si hoy sonríes, entonces estás bien. Pero vivir con una enfermedad grave es aprender que el bien y el mal pueden coexistir en el mismo día. La identidad también empieza a fallar. Ya no sabía quién era yo sin la enfermedad, pero tampoco quería que me definiera. Te conviertes en el paciente, incluso cuando intentas ser solo tú. Y eso afecta a las relaciones, a las conversaciones, a los silencios. Algunas personas se acercan, otras desaparecen, no por maldad, sino porque no saben cómo gestionarlo. Y tú pasas a gestionar eso también, incluso sin manual de instrucciones. El miedo se convierte en algo diferente con el tiempo. Deja de ser pánico y se vuelve un compañero, una presencia constante, discreta, que aparece cuando menos lo esperas. Miedo no solo a morir, sino a vivir siempre bajo amenaza, a no relajarse nunca por completo, a esperar siempre el próximo momento en que todo cambió. No estaba preparado para eso, y no sé si alguien lo estaría, porque no se trata de valentía, se trata de resistencia diaria. Hoy, cuando pienso en la vida tras el diagnóstico, no pienso en superación, pienso en adaptación, en aprender a existir dentro de algo que no elegí, en aceptar que algunos días son buenos, otros malos, y muchos simplemente confusos. Todavía no tengo una versión definitiva de mí mismo, solo sé que sigo aquí, intentando entender cómo vivir dentro de esta realidad que no sigue ninguna línea recta. El ahora hoy, si alguien me pregunta cómo estoy, casi nunca sé responder bien, porque la verdad es que depende del día, de la hora, del pensamiento que me haya pasado por la cabeza en ese instante. Vivir con una enfermedad grave no es un estado fijo, es un movimiento constante. Hay días en los que olvido por unos minutos que existe un diagnóstico, en otros lo ocupa todo, y ninguno de esos días anula al otro, coexisten, como si estuviera caminando siempre con dos realidades al mismo tiempo. He aprendido que ya no existe esa idea cómoda de volver a la normalidad, porque la normalidad que había antes ya no existe. Mi vida cambió. Y cambió de una forma que no tiene botón de deshacer. No soy la misma persona, pero tampoco me he convertido en alguien completamente diferente. Soy una versión a medio construir, a medio derruir, intentando mantener el equilibrio. Y eso no es ni bonito ni feo, es simplemente real. A veces pienso en todo lo que fue ignorado, en cómo no sabía lo que estaba pasando mientras decía que todo parecía normal. Pienso en los síntomas ignorados, en los análisis normales, en cada vez que nadie tenía respuestas. No como un arrepentimiento constante, sino como un recuerdo, porque esas cosas dejan huella, no se pueden borrar, se puede, como mucho, convivir con ellas. No me levanto todos los días inspirado, no me levanto dando las gracias ni dándome discursos internos de fortaleza. Hay días en los que simplemente me levanto, y eso ya es suficiente. La lucha contra la enfermedad grave no ocurre con grandes gestos heroicos, ocurre en las pequeñas elecciones, en las renuncias necesarias, en los límites que aprendes a respetar, aunque no te gusten. Si alguien me preguntara cómo termina esta historia, no sabría responder. No tengo un final preparado, ni un mensaje organizado. Solo sé cómo es vivir dentro de esto ahora. Cómo es existir con la sensación de amenaza permanente, pero aún así, encontrar pequeños momentos de normalidad, una conversación, una risa, un silencio que no duele. También he aprendido que no todo aprendizaje trae claridad. Algunos solo traen confusión, y tal vez sea eso lo que más molesta. Aceptar que no hay control, no hay garantías, no hay un guión cerrado, solo el ahora, tal y como es, imperfecto, inestable,
real. No sé cómo termina esto, solo sé cómo es vivir dentro de ello ahora.